Alexandros. Novela de Valerio Máximo Manfredi. Capítulo 10. A la mañana siguiente de la marcha de los persas, Alejandro de Epiro entró en la habitación de su sobrino con un envoltorio en brazos. ¿Qué es? Preguntó Alejandro. Un pobre huerfanito. A su madre la mató la leona el otro día. ¿Lo quieres? Es de excelente raza y si te encariñas con él, te demostrará afecto casi como un ser humano. Abrió el envoltorio y mostró un cachorro suavísimo, de un bonito color leonado, con una mancha más clara en medio de la frente. Se llama Peritas. Alejandro lo tomó, lo apoyó sobre sus rodillas y lo acarició. Es un bonito nombre. Y el cachorro una maravilla. ¿De veras puedo quedármelo? Tuyo es, repuso el tío, pero debes cuidarlo. Su madre aún le daba de mamar. Se ocupará Leptina de él. Crecerá rápido y será mi perro de casa y de compañía. Te estoy muy agradecido. Leptina se mostró entusiasmada por la tarea que se le encomendó y se aplicó ella con gran sentido de la responsabilidad. Ahora los signos de su infancia atormentada se estaban desvaneciendo lentamente y la muchacha parecía florecer día a día. Su piel se volvía más clara y luminosa, sus ojos más límpidos y expresivos, el cabello castaño, que se iluminaba con reflejos cobrizos, más brillante. ¿Y te la llevarás a la cama llegado el momento? Le preguntó Hefestión, riendo con ganas. Tal vez, replicó Alejandro, pero no fue para eso para lo que la saqué del fango en el que la encontré. ¿No? ¿Y entonces, para qué? El invierno siguiente fue particularmente crudo, y el rey acusó repetidamente agudos dolores en la pierna izquierda, donde una vieja herida continuaba dejando sentir a distancia de años sus negativos efectos. El médico Filipo le aplicaba piedras calentadas al fuego y envueltas en paños de lana para que absorbieran el exceso de humedad, y le hacía friegas con esencia de terebinto. En ocasiones le obligaba a viva fuerza a doblar la rodilla hasta tocar el glúteo con el talón. Este era un ejercicio que el soberano detestaba más que cualquier otro porque resultaba sumamente doloroso. Pero existía el peligro de que la pierna, ya de por sí algo más corta que la otra, siguiera acortándose. No resultaba difícil saber cuándo el rey había perdido la cabeza porque rugía como un león y se oía acto seguido un ruido de platos y tazas rotas, señal inequívoca de que había estampado contra la pared todos los ungüentos, las tisanas y los fármacos de su médico homónimo. Algunas veces Alejandro abandonaba la residencia real de Pela y se aislaba en Egas, la antigua capital, en la montaña. Pasaba allí largos periodos. Se hacía encender en el aposento un buen fuego y estaba horas contemplando caer copiosamente la nieve sobre las cimas, los bosques de abetos azules y los valles. Le gustaba ver ascender el humo de las cabañas de los pastores hacia los montes y el de las casas en los pueblos. Gustaba del silencio sepulcral que en determinados momentos de la tarde o de la mañana reinaba en aquel mundo mágico suspendido entre cielo y tierra, y cuando se acurrucaba se quedaba largas horas despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando fascinado el aullido del lobo que resonaba como un lamento por lejanos y retirados valles. Cuando el sol se ponía en una jornada calma, podía ver cómo la cumbre del Olimpo se teñía de rojo y las nubes, empujadas por el viento bóreas, navegaban ligeras hacia mundos lejanos. Observaba las bandadas de pájaros que migraban y le habría gustado volar con ellos sobre las olas del océano, alcanzar la esfera de la luna con las alas del halcón o del águila. Y sin embargo, justo en aquellos momentos, sentía que ello le estaba negado y que también él dormiría un día y para siempre bajo un gran túmulo en el valle de Egas, como los reyes que le habían precedido. Entonces sentía que estaba abandonando la mocedad y que se hacía hombre. Pensar en ello le producía melancolía y una febril excitación a un tiempo, según que contemplase a la luz del ocaso invernal apagarse con un último resplandor de color púrpura sobre la montaña de los dioses, o que mirase arder vertiginosamente las llamas de las hogueras que los campesinos encendían en los montes para infundir vigor al sol que iba declinando cada vez más en el horizonte.
Perita se acurrucaba a sus pies al amor de la lumbre y le observaba aullando como si comprendiese en aquellos momentos lo que le pasaba por la cabeza. Leptina, en cambio, permanecía apartada en algún rincón del palacio, dejándose ver únicamente si él la llamaba, para prepararle la cena o para jugar con él una partida de batalla campal, un juego de mesa que se jugaba con soldaditos de cerámica. Se había vuelto muy hábil, hasta el punto que conseguía a veces ganar a su contrincante. Entonces se le iluminaba el rostro sin dejar de parpadear. Soy mejor que tú, decía riendo. ¿Podrías nombrarme general? Una tarde que la vio especialmente alegre, Alejandro la tomó de una mano y le preguntó, Leptina, ¿no consigues recordar nada de tu infancia? ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era tu país? ¿O quiénes eran tus padres? La muchacha se ensombreció de golpe, bajó la cabeza confusa y se puso a temblar como si una repentina gelidez hubiera atenazado sus miembros. Aquella noche, Alejandro la oyó gritar en sueños, varias veces, en una lengua desconocida. Muchas cosas cambiaron con la vuelta de la primavera. El rey Filipo comenzó en aquel periodo a mostrar un gran interés porque su hijo fuese conocido lo más posible dentro y fuera de Macedonia. Le presentó, así pues, varias veces ante el ejército formado y quiso asimismo llevárselo con él en cortas campañas militares. En tales ocasiones le permitía hacerse construir por su propio armero las armas más hermosas y costosas que Alejandro diseñaba personalmente, y había ordenado a Parmenio que le brindara protección con sus soldados más valerosos, pero que le dejara asomarse a primera línea de combate para que pudiera conocer, como él decía, el olor de la sangre. Los soldados, en son de broma, llamaban a Alejandro rey y a Filipo general, como si se tratara de un subalterno del hijo, cosa que le hacía enorme gracia al soberano. Filipo había invitado además a muchos artistas para que reprodujeran la imagen de Alejandro, en medallas, bustos y pinturas sobre tabla a fin de regalarlos a los amigos y sobre todo a las delegaciones extranjeras o a las de las ciudades griegas de la península. En dichas imágenes estaba siempre representado, de acuerdo a los cánones más conocidos del arte griego, como un efebo de rasgos purísimos y dorados mechones mecidos por el viento. El joven príncipe era cada día más apuesto. La temperatura de su cuerpo, naturalmente alta, hacía que no se manifestaran en su rostro los defectos estéticos típicos de la adolescencia. Su piel era lisa, tersa y carente de imperfecciones, ligeramente sonrosada en las mejillas y en el pecho. Tenía el pelo tupido, suave y ondulado, unos ojos grandes y expresivos y un curioso modo de ladear ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho que confería una intensidad muy especial a su mirada, como si escrutara a su interlocutor hasta lo más profundo del alma. Un día el padre le convocó a su despacho, una sobria habitación con las paredes recubiertas de estantes que contenían los documentos de su cancillería y las obras literarias con las que disfrutaba. Alejandro se presentó de inmediato, dejando puertas afuera a Peritas, que lo seguía ya a todas partes, y dormía con él. Este es un año sumamente importante, hijo. El año en que te harás un hombre. Le acarició con los dedos del labio superior. Comienza a salirte el bozo y tengo un regalo para ti. Cogió de una gaveta un estuche de madera de boj taraseado con la estrella arjeada de 16 puntas y se lo entregó. Alejandro lo abrió. Contenía una navaja de afeitar de bronce perfectamente afilada y la correspondiente piedra de afilar. Gracias, pero no creo que me hayas llamado por esto. No, en efecto, replicó Filipo. Entonces, ¿por qué? Estás a punto de partir. ¿Me envías fuera? En cierto sentido. ¿A dónde iré? A Miesa. Cerca. Poco más de una jornada de viaje. ¿Por qué? Vivirás allí durante los próximos 3 años a fin de completar tu educación. En Pela existen demasiadas distracciones. La vida de la corte, las mujeres, los banquetes. En Miesa, en cambio, he preparado un lugar hermosísimo, un jardín cruzado por un arroyo de aguas cristalinas, un bosquecillo de cipreses y de laureles
Rosales, papá, lo interrumpió Alejandro. Pero, ¿qué te sucede? Filipo volvió en sí. ¿A mí? Nada, ¿por qué? Hablas de rosales, de bosquecillos. Me parece estar oyendo recitar a un ogro los versos de Alceo. Hijo mío, lo que quiero decirte es que he preparado para ti el lugar más hermoso y acogedor que me ha sido posible, porque es allí donde proseguirás tu instrucción y tu formación como hombre. Me has visto cabalgar, combatir, cazar al león. Sé dibujar, conozco la geometría, hablo el macedonio y el griego. No basta, hijo mío. ¿Sabes cómo me llaman los griegos después de que les venciera en la maldita guerra sagrada? Después de que les trajera el pan y la prosperidad. Pues me llaman Filipo el Bárbaro. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que no me aceptarán jamás como su caudillo, ni como su guía, porque me desprecian más de lo que me temen. Nosotros tenemos a nuestras espaldas interminables llanuras, recorridas por pueblos nómadas, bárbaros y feroces, y enfrente tenemos las ciudades de los griegos que se reflejan en el mar, que han alcanzado los más altos niveles de excelencia en las artes, en la ciencia, en la poesía, en la técnica y en la política. Somos como los que se sientan delante del vivaque en una noche invernal. Su rostro está iluminado y su pecho es calentado por el fuego, pero a sus espaldas reina la oscuridad y el frío. Por esto he luchado, para encerrar a Macedonia dentro de unas fronteras seguras e inexpugnables. Y por esto haré cuanto esté en mis manos para que mi hijo aparezca ante los griegos como un griego, en la mentalidad y las costumbres, hasta en su misma imagen física. Tendrás la educación más refinada y completa que un hombre pueda recibir en la actualidad. Podrás beber de una de las mentes más capaces de elaborar pensamientos de cuantas existen en todo el mundo griego, tanto de Oriente como de Occidente. ¿Y quién será este extraordinario personaje? Filipo sonrió. Es el hijo de Nicómaco, el médico que te ayudó a venir al mundo, el más célebre y brillante de los discípulos de Platón. Se llama Aristóteles. Capítulo 11. ¿Podré llevarme conmigo a alguien? Preguntó Alejandro después de que hubo oído cuál era la voluntad de su padre. Alguna persona de servicio. Quiero a Leptina. ¿Y los amigos? Gestión, Pérdica, Seleuco y demás. Me gustaría. Irán también ellos. Pero habrá lecciones que solo tú podrás escuchar. Aquellas que harán de ti un hombre distinto a todos los demás. Será tu maestro quien establezca el plan de enseñanza, las materias de estudio comunes y las reservadas a ti exclusivamente. La disciplina será férrea. No se admitirá desobediencia de ningún tipo, o faltas de atención o aplicación, y sufrirás castigos exactamente igual que el resto de tus compañeros si te haces merecedor de ellos. ¿Cuándo debo partir? Pronto. ¿Cuándo es pronto? Pasado mañana. Aristóteles está ya en Miesa. Prepara tu bagaje. Elige a las personas de servicio, aparte de la muchacha, y pasa un poco de tiempo con tu madre. Alejandro asintió y se quedó en silencio. Filipo lo miró con el rabillo del ojo y vio que se mordía el labio inferior para no dejar traslucir su emoción. Se acercó a él y apoyó una mano en uno de sus hombros. Es necesario, hijo mío. Créeme, quiero que te conviertas en griego, que participes de la única civilización del mundo que forma hombres y no siervos, que es depositaria de los conocimientos más avanzados, que habla la lengua en las que fueron escritas la Ilíada y la Odisea, que representa a los dioses como hombres y a los hombres como dioses, lo cual no significa traicionar tu origen, porque seguirás siendo en cualquier caso macedonio en el fondo de tu espíritu. Los hijos de los leones, leones son. Alejandro permanecía callado
y hacía girar entre sus manos el estuche con su navaja de afeitar nueva. No hemos estado mucho juntos, hijo, prosiguió Filipo, y le pasaba la mano rugosa por entre los cabellos, alborotándoselos. No ha habido tiempo. Como puedes ver, soy un soldado, y he hecho por ti lo que me ha sido posible hacer. Conquistarte un reino 3 veces más grande que el que recibiste en herencia de tu abuelo Amintas, y hacerles entender a los griegos, y de modo especial a los atenienses, que aquí hay una gran potencia que deben respetar. Pero no estoy a la altura de formar tu mente, ni lo están tampoco los maestros que has tenido hasta ahora aquí en el palacio. Estos no tienen ya nada que enseñarte. Haré tal y como lo has decidido, afirmó Alejandro. Me iré a Miesa. No te estoy desterrando, hijo. Nos veremos. Iré a verte y también tu madre y tu hermana podrán visitarte con frecuencia. Solo he querido preparar para ti un lugar de recogimiento para tus estudios. Naturalmente, te seguirán también tu maestro de armas, tu instructor de equitación y tu montero mayor. No quiero un filósofo, quiero un rey. Como quieras, papá. Una cosa más. Tu tío Alejandro nos deja. ¿Por qué? Hasta ahora, ha sido un soberano como lo es un actor de teatro. Llevaba las vestiduras de soberano, la diadema, pero no el reino, que ha estado en realidad en manos de Aribas. Pero tu tío tiene ahora 20 años y ya es hora de que comience a trabajar. Quitaré del medio a Aribas y le pondré en el trono de Epiro. Me alegro por él, pero lamento que parta, dijo Alejandro, habituado como estaba a escuchar los planes de su padre como si fuesen cosa hecha. Sabía que Aribas contaba con el apoyo de los atenienses y que había una flota suya en Coreira, con un contingente de infantería de desembarco. ¿Es cierto que los atenienses están en Coreira y preparan un desembarco? Acabarás por chocar frontalmente con ellos. No tengo nada contra los atenienses. Es más, los admiro, pero han de comprender que acercarse a mis fronteras es como poner una mano dentro de la boca del león. En cuanto a tu tío, yo también siento separarme de él. Es un buen muchacho y un excelente soldado y me llevo mejor con él que con tu madre. Lo sé. Me parece que ya nos hemos dicho todo. No olvides saludar a tu hermana y obviamente también a tu tío. Y asimismo a Leónidas. Él no es un famoso filósofo, pero es un buen hombre que te ha enseñado todo lo que ha podido, y está orgulloso de ti como si fueses su hijo. Fuera de la puerta se oía Peritas que rascaba tratando de entrar. Así lo haré, replicó Alejandro. ¿Puedo irme? Filipo asintió, y luego se acercó a la pared de detrás del escritorio, como si buscara un documento que tuviese que consultar, pero en realidad no quería que su hijo lo viera con los ojos relucientes. Capítulo 12. Alejandro fue a visitar a su madre el día siguiente al anochecer. Estaba acabando de cenar y las doncellas retiraban ya la mesa. La reina lo hizo detenerse con un gesto y mandó traer una silla. ¿Has cenado? Preguntó. ¿Puedo hacerte traer algo? He cenado ya, mamá. Se ha celebrado el banquete de despedida por tu hermano. Lo sé. Pasará a despedirse antes de irse a la cama. Entonces, mañana será un gran día. Eso parece. ¿Estás triste? Un poco. No deberías. ¿Sabes cuánto gasta tu padre para llevar a Miesa a media academia? ¿Por qué a media academia? Porque Aristóteles no está solo. Con él están su sobrino y discípulo, Calístenes, y Teofrasto, el gran científico. ¿Cuánto gasta? 15 talentos al año durante 3 años. Se lo puede permitir, por Zeus. Las minas del Pangeo le proporcionan 1000 al año, en oro. Ha puesto
tal gran cantidad de oro en el mercado, ayudando a amigos, corrompiendo enemigos y financiando sus proyectos que en los últimos 5 años los precios en toda Grecia se han quintuplicado, también los de los filósofos. Parece que estás de mal humor, mamá. ¿Acaso no debería? ¿Tú te vas? ¿Mi hermano también? Yo me quedo sola. Tienes a Cleopatra. Te quiere y además me parece que es mucho como tú. A pesar de su juventud, tiene un carácter fuerte y decidido. Sí, asintió Olimpia. Es cierto. Siguieron algunos instantes en silencio. En el patio resonaban los pasos cadenciosos de la guardia que comenzaba su turno de noche. ¿Tú no estás de acuerdo? Olimpia sacudió su cabeza. No, no, no se trata de eso. Mejor dicho, de todas las decisiones de Filipo, esta es sin duda la más prudente. Es que mi vida es difícil, Alejandro, y empeora de día en día. Aquí en Pela he sido considerada siempre como la extranjera. No me han aceptado nunca. Mientras tu padre me amó, todo resultó llevadero. Más aún, bonito, pero ahora yo creo que tu padre, es un rey, hijo mío, y los reyes no son como el resto de los humanos. Deben casarse cuando lo exige el interés de su pueblo una, dos, tres veces, o bien repudiar a sus mujeres por igual motivo. Deben guerrear interminablemente, deben tramar, hacer y deshacer alianzas, traicionar amigos y hermanos, si ello fuera preciso. Es que hay espacio para una mujer como yo en el corazón de un hombre de esta clase. Pero no me compadezca. También yo soy una reina y la madre de Alejandro. Pensaré en ti todos los días, mamá. Te escribiré y trataré de verte cada vez que me sea posible. Pero trata de recordar que mi padre es mejor que otros muchos hombres, que la mayor parte de los que yo conozco. Olimpia se levantó. Lo sé, dijo, y se acercó a él. ¿Puedo abrazarte? Alejandro le estrechó contra sí y sintió la tibieza de sus lágrimas en las mejillas. Luego se volvió hacia la puerta y salió. La reina tomó de nuevo asiento en su silla de brazos y permaneció inmóvil largo rato, con la mirada clavada en el vacío. Cleopatra, apenas le vio, se arrojó al cuello llorando. Bueno, bueno, exclamó Alejandro. No me voy al destierro, solo a Miesa. Son pocas las horas de marcha, y podrás venir a verme cuando lo desees. Así lo ha dicho nuestro padre. Cleopatra se secó las lágrimas y se sonó la nariz. ¿Dices? ¿Dices eso para animarme? Lloriqueó. En absoluto. Y además, estarán también los chicos. Sé que alguno de ellos ha tratado de hacerte la corte. Cleopatra se encogió de hombros. ¿Quieres decir que no te gusta ninguno? La joven no respondió por ahí. ¿Sabes qué se dice por ahí? ¿Qué? Preguntó de repente, llena de curiosidad. Que te gusta Pérdicas. Alguno va diciendo también que te gusta Éumenes. ¿No te gustarán por casualidad los dos? Cleopatra negó y de nuevo le arrojó los brazos al cuello a su hermano. Una bonita mentira, objetó Alejandro, pero haré como que me lo creo porque me complace. De todas formas, aunque te gustase tanto, no habría nada de malo en ello. Es verdad que no debes hacerte ilusiones. Será nuestro padre quien decida acerca de tu boda y elija a tu esposo cuando sea el momento. Y si estuvieras enamorada, solo sufrirías por ese motivo. Lo sé. Si fuera yo quien tuviese que decidir, te dejaría casarte con quien quisiera. Pero nuestro padre no dejará escapar la ventaja política de tu matrimonio. Si lo conoceré yo. Y no hay nadie que no hiciera cualquier cosa por casarse contigo. Eres tan hermosa. Entonces, ¿me prometes que vendrás a verme? Te lo prometo.
¿Y que no llorarás cuando dentro de un momento salga por esa puerta? Cleopatra asintió, mientras dos lagrimones surcaban sus mejillas. Alejandro le dio un último beso y se fue. Pasó el resto de la velada con los amigos, que le habían preparado un festín de despedida, y se emborrachó por primera vez en su vida. Lo mismo hicieron todos los demás, pero al no estar habituados, vomitaron y se sintieron mal. Peritas, por no ser menos, se orinó en el piso. Cuando trató de llegar a su dormitorio, Alejandro se dio cuenta de que la cosa no era tan sencilla. Pero en un determinado punto, alguien apareció en la oscuridad con un velón. Le sostuvo, le ayudó a meterse en el lecho, le pasó un paño húmedo por la cara y le mojó los labios con jugo de granada, y se fue. Volvió a aparecer al cabo de un momento, con una taza humeante. Le hizo beber una infusión de manzanilla y le arregló las mantas. En un atisbo de conciencia, Alejandro la reconoció. Era Leptina. Miesa era de por sí un lugar encantador, que se extendía a los pies del monte Bermión en una cuenca verdísima, atravesada por un arroyo y rodeada por bosques de encinas. Pero la residencia que Filipo había preparado era tan hermosa que Alejandro pensó que su jardinero había aprendido algún secreto de los huéspedes persas para crear también en Macedonia un paraíso, como los que ellos tenían en Elam o en Susiana. Una vieja residencia de casa había sido completamente restaurada y modificada con objeto de disponer en su interior los aposentos para los huéspedes, las salas de estudio con las habitaciones anexas, el ordeón para la música y hasta un pequeño teatro para las representaciones de dramas. Era perfectamente conocida la altísima consideración que Aristóteles sentía, en especial por la tragedia, pero también por la comedia. Había un estudio para la clasificación de las plantas y un laboratorio farmacéutico, pero lo que más asombro causó a Alejandro fue el estudio de dibujo y pintura, así como el taller anexo de fundición dotado con el instrumental más avanzado y con los mejores materiales perfectamente ordenados en los anaqueles. Paneles de arcilla, cera, estaño, cobre, plata, todos con el distintivo arjeada de la estrella de 16 puntas que garantizaba el peso y el título. Alejandro sabía que era bastante bueno en dibujo, y se esperaba un pequeño estudio luminoso con alguna mesa con albayalde y algún carboncillo, pero aquel imponente instrumental le pareció un derroche excesivo. Esperamos a un huésped, explicó el intendente, pero tengo órdenes terminantes de tu padre de no decirte nada. Debe ser una sorpresa. ¿Dónde está? Preguntó Alejandro. Ven. Fue conducido a una ventana de la planta baja que daba al patio interior del edificio. Ahí lo tiene. El vigilante señaló a la demás edad entre un grupito de 3 personas que paseaban bajo el ala de poniente del pórtico. Era un hombre de 40 años, seco, de porte erguido y ademanes mesurados, casi estudiados. Tenía unos ojos pequeños y vivacísimos que seguían los gestos de sus interlocutores y poco menos que las palabras en el movimiento de sus labios, pero al mismo tiempo no se perdían de nada cuanto había o sucedía a su alrededor. Alejandro se dio cuenta inmediatamente de que le estaba ya observando, sin haberle mirado fijamente un solo instante. Entonces salió al aire libre y se quedó de pie ante la puerta, aguardando a que él hubiese recorrido la mitad del pórtico hasta llegar a donde se encontraba él. Al poco le tuvo delante. Los ojos de Aristóteles eran grises, plantados bajo una frente alta y despejada, surcada por dos profundas arrugas. Tenía los pómulos salientes, acentuados además por una marcada delgadez de las mejillas. La boca, regular, estaba sombreada por unos poblados bigotes y una barba muy cuidada, que le enmarcaba el rostro, confiriendo a su expresión un aire de profunda reflexión. Alejandro no pudo evitar notar que el filósofo se peinaba para adelante el pelo de la nuca, a fin de cubrir la amplia calvicie de la parte superior de la cabeza. Aristóteles lo advirtió, y por un momento su mirada se tornó gélida. El príncipe bajó inmediatamente los ojos. El filósofo le dio la mano. Me siento dichoso de conocerte. Quisiera presentarte a mis discípulos, mi sobrino Calístenes, que estudia literatura y cultiva la historia. Y Teofrasto, añadió, señalando al compañero que tenía a su izquierda. Tal vez hayas oído hablar de su destreza como zoólogo y botánico.
Primera vez que vimos a tu padre en Aso, en Tróade. Se distrajo inmediatamente, poniéndose a observar las largas astas de las arisas de sus lanceros. Y cuando el soberano hubo terminado de hablar, Teofrasto me susurró al oído: estacas de cerezo silvestre macho, cortadas en agosto, y con luna nueva, puestas a secar, grabadas con piedra pómez y tratadas con cera de abeja, lo más duro y elástico que existe en el mundo vegetal. ¿No es extraordinario? Lo es, en efecto, confirmó Alejandro, y estrechó la mano primero a Aristóteles y luego a sus ayudantes, en el mismo orden en que su preceptor los había mencionado. Bienvenidos a Miesa, continuó, acto seguido. Sería un honor para mí si quisieran comer conmigo. Aristóteles no había dejado de observarle desde el mismo momento de verle, y se había quedado profundamente admirado. El muchacho de Filipo, como le llamaban en Atenas, tenía una mirada de una profunda intensidad, unos rasgos de una armonía maravillosa, una voz de timbre vibrante y sonoro. Todo en él revelaba un ardiente deseo de vivir y de aprender, una gran capacidad de compromiso y de aplicación. El ladrar festivo de Peritas, que irrumpía en aquel momento en el patio y comenzaba a morder las cintas de las sandalias de Alejandro, interrumpió aquella silenciosa comunicación entre preceptor y discípulo. Es un hermosísimo cachorro, observó Teofrasto. Se llama Peritas, dijo Alejandro, agachándose para tomarlo en brazos. Me lo regaló mi tío, a su madre, la matona Leona, en la última cacería en la que tomamos parte. Te quiere mucho, le hizo notar Aristóteles. Alejandro no replicó y los llevó al comedor. Les hizo tomar asiento delante de las mesas y se recostó a su vez con gracia. Tenía a Aristóteles exactamente enfrente. Un siervo trajo el aguamanil y la jofaina para las abluciones y le entregó una toalla. Otro comenzó a servir la colación: huevos duros de codorniz, caldo y cocido de gallina, y a continuación pan, carne asada de pichón y vino de tazos. Un tercer sirviente depositó en tierra, cerca de Alejandro, la escudilla con la sopa de pan de Peritas. ¿De veras crees que Peritas me quiere?, preguntó Alejandro mirando a su cachorro, que meneaba la cola feliz con el morro dentro de la escudilla. Seguramente, repuso Aristóteles. Pero, ¿no implicaría ello que un perro tiene sentimientos y por tanto un alma? Esa es una pregunta que te supera, observó Aristóteles, quitándole la cáscara a un huevo. Y también a mí. Una pregunta para la que no puede haber una respuesta cierta. Recuerda una cosa, Alejandro. Un buen maestro es aquel que da respuestas honestas. Yo te enseñaré a reconocer las características de los animales y de las plantas, a subdividir en especies y géneros unos y otras, a hacer uso de tus ojos, de tus oídos, de tus manos para reconocer la naturaleza que te rodea de modo profundo, lo que significa reconocer también las leyes que la rigen en los límites de lo posible. ¿Ves este huevo? Tu cocinero lo ha cocido y por tanto ha detenido su devenir. Por dentro de esta cáscara existía, en potencia, un pájaro en condiciones de volar, alimentarse, reproducirse, emigrar a decenas de miles de estadios de distancia. En cuanto a huevo, no es nada de todo eso, pero lleva impresas en él las características de su especie, la forma, podríamos decir. La forma actúa dentro de la materia con diferentes resultados o consecuencias. Peritas es una de dichas consecuencias, como lo eres tú o como lo soy yo. Mordió el huevo, y como lo hubiera sido este huevo de haber podido convertirse en un pájaro. Alejandro lo miró. La lección había empezado.